Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Es motivo de mucha alegría para nosotros, una vez más, poder compartir la palabra de Dios. El tema de hoy será un tema muy importante para nuestra época, porque vemos que las guerras aumentan en el mundo y también en nuestro continente, el continente sudamericano. Vemos que hemos visto, ¿verdad?, que Venezuela quiere hacer una votación en el día 3 de diciembre para votar si van a invadir a Guyana o no, ¿verdad? Y hemos visto un preparativo de parte del gobierno venezolano para promover, ¿verdad?, esta invasión. Y bueno, esto obviamente causaría algunos problemas en nuestro continente, que es pacífico, por lo menos en los últimos años, ¿verdad? Ha sido un continente pacífico, sin guerras. Y una guerra aquí seguramente no causaría daño solo al ejército venezolano, al ejército guyanés, ¿verdad?, sino que principalmente a la población civil y también a los países alrededores, dada la tensión que queda en el local, ¿verdad? Y bueno, esto puede generar muchos otros problemas. Y nadie quiere una guerra, esto es cierto. Pero la pregunta que queda, ¿habrá o no habrá guerra en América Latina? Bueno, en especial de la guerra de Venezuela, o sea, que pretende lanzar contra Guyana, no sabemos si va a suceder o no, esta es la verdad, pero hay posibilidades, sí hay posibilidades reales. Pero ¿qué la Biblia dice sobre esto? Bueno, esto vamos a estudiar en el tema de hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos y hablar con Dios. Señor Dios y Padre nuestro, primeramente quiero pedir perdón de mis pecados y que yo pueda estar delante de ti limpio, oh Dios, por la sangre de Jesucristo, y que no sea yo a transmitir el mensaje, sino que sea tu Espíritu Santo a hablar con los corazones de aquellos que me ven hoy por el video y de aquellos que me oyen también, Señor. Que tu nombre sea alabado en todo y que nos dé tu Espíritu y nos dé también un corazón humilde y entendido para comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy nosotros vamos a tratar de entender qué la Biblia dice sobre esta situación que estamos viviendo. Y hablaré un poco de las profecías. Pues bien, vamos a abrir nuestras Biblias primeramente en el libro Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. En Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 dice así: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que habrá de ser. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que habrá de hacerse. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada de lo que pueda decirse: miren, aquí hay algo nuevo. Porque eso ya existía mucho antes de nosotros. Nadie recuerda de lo que fue antes. Ni nadie que nazca después recordará lo que está por suceder. Estoy leyendo una versión de Reina Valera contemporánea. Por eso quizás haya alguna diferencia de la lectura de tu Biblia, pero el sentido debe ser el mismo. ¿Okay? Entonces lo que la Biblia nos dice aquí es que no hay nada nuevo bajo el sol. La situación que estamos viviendo hoy ya lo vivieron muchos pueblos antes de nosotros. Entonces es como un ciclo, ¿verdad? Y todo, ¿por qué? Todo pasa porque los hombres se olvidan de las malas decisiones que tomaron y cometen los mismos errores. Entonces, quiere decir que lo que estamos viviendo hoy ya lo vivieron otros.
Pero ¿por qué lo vieron? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Bueno, entonces lo que estamos viendo aquí es que esto ya sucedió. Entonces podemos tomar alguna historia del pasado para que podamos comprender lo que está pasando aquí. Porque lo que cambia únicamente son los personajes, pues ya que se repite la historia. Pues bien, abramos en el libro de Romanos capítulo 15 versículo 4. Romanos capítulo 15 versículo 4 dice: las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Entonces, primero, que las cosas que se escribieron antes de nosotros fueron para nuestra enseñanza. Y una de las enseñanzas que vamos a quitar hoy es justamente la cuestión del ciclo. ¿Por qué pasó, verdad, lo que pasó? Para ver cuál es nuestra condición, si va a pasar con nosotros también. Pero también dice que en las Escrituras tengamos esperanza. Esperanza. Entonces, la Biblia no solo trae noticias de guerras, de esas cosas, sino que ella principalmente, y su propósito es prepararnos para que en medio de tal adversidad tengamos esperanza. ¿Ok? Bueno, entonces, puestas estas dos líneas de pensamientos dadas por la Biblia, podemos avanzar. Bueno, primeramente, ¿en qué época de las profecías nos encontramos? Ya hablamos aquí en otros videos, quizás el video pasado fue hablado sobre Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, si no me equivoco. Entonces, ¿dónde habla del cuarto sello del Apocalipsis? Si usted no lo vio, pues busque para verlo y quizás busque algo que hable sobre el cuarto sello del Apocalipsis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en el periodo del cuarto sello. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 6, versículo 8 una vez más, para que podamos comprender, y claro, no voy a comentar en profundidad, pero algo ya podemos quitar de aquí. Dice así, Apocalipsis 6, versículo 8. Lo miré y vi aparecer un caballo amarillo, y el que lo montaba se llamaba Muerte. Tras él venía el infierno. Recibió poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con guerras, hambres, mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces aquí el caballo aquí representa la condición de las iglesias que profesan el nombre de Cristo. La condición, el caballo representa la iglesia, y el que lo guía, representa, o sea que el que está en puesto de mando, ¿verdad? Así. Entonces, y vemos aquí que el caballo, que es la iglesia, está de color amarillo. El amarillo representa una color al cual Dios considera inmunda. Esto está en el libro bueno, no me acuerdo el libro, pero está en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros de la Biblia, los libros de la ley principalmente, cuando habla así: cuando alguien tenía una herida profunda en la piel, una herida abierta en la piel, iba hasta el sacerdote y éste examinaba la herida, y si tenía un amarillo profundo en la piel, pues la persona era considerada inmunda, etc. Entonces, cuando vemos que la iglesia está inmunda delante de Dios, es una alerta para nosotros, porque representa la condición de la mayoría de las iglesias dichas creyentes, evangélicas, bueno, las que predican el cristianismo, dichas cristianas. Y nosotros hemos visto realmente que las iglesias están en una decadencia moral terrible. No hace falta comentar, ¿verdad? O sea, por encima es esto que estamos hablando.
También habla de que las iglesias están desobedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos presenta los 10 mandamientos. Y de estos 10 mandamientos, Cristo habló en San Mateo capítulo 5, versículo 17 a 19, que esta ley es eterna y no cambia. Ningún jota o tilde se quita de la ley. Bueno, y esta ley habla que tenemos que guardar el primer mandamiento, que hay un solo Dios, el Padre, no son 3 dioses, ¿verdad? Es un solo. No es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es Dios Padre y el Hijo de Dios. El Espíritu Santo es el poder de Dios. No es un Dios aparte, o como predican muchos por ahí. También tenemos el 4º mandamiento, que habla del día de reposo, instituido en la creación. Y Pablo habla a los hebreos en el Hebreos capítulo 4 que el 7º día es eterno, porque este fue instituido en la creación. Hebreos capítulo 4, versículo 4, 9, 11, 9, 10 y 11 habla sobre esto. Y cualquiera que desobedece, pues o sea que cualquiera que no guarda o no santifica el día de reposo, pues es desobediente. Pues bien, entonces el estado de las iglesias en nuestra época es este. No hace falta hablar mucho. Está en una decadencia moral y también está enseñando a las personas a desobedecer los mandamientos de Dios, diciendo que los mandamientos cayeron. Pues bien, segundo punto que es importante resaltar aquí, dice que recibió poder para matar la 4ª parte de la tierra con guerras, con hambre y con pestilencias, mortandad. Y también con las fieras de la tierra. Las fieras de la tierra habla de las naciones guerreras, ¿verdad? En primera instancia. Y después también habla de las 2 bestias del Apocalipsis, que son 2 fieras también, ¿verdad? Bueno, pero recibió poder, o sea que Dios es el que permite todo. Y nosotros sabemos que desde 2020 empezaron a surgir, a aparecer enfermedades nuevas y bueno, una serie de cosas, y que nosotros no necesitamos ser tan científicos o expertos para ver que todo esto es algo planeado, ¿verdad? Entonces vimos que se fue dada poder para matar por medio de la mortandad, por así decir, de la pestilencia. Las guerras hoy son creadas y en realidad sin un motivo importante, ¿verdad? Esa es la realidad y el propósito es matar personas. Muchas personas están muriendo en la guerra de Ucrania, muchas están muriendo en la guerra de Israel y bueno, y estoy hablando de civiles y no estoy hablando solamente de los soldados, pero que en Israel, por ejemplo, murió parece que casi más civiles que soldados. Y nosotros estamos viendo que el propósito de esas guerras también es matar personas. Son guerras infinitas, por ejemplo, como la de Ucrania. Pues bien, otra cosa importante es el hambre. Bueno, todavía el hambre está por algunas partes, pero no todas partes del mundo, pero algunas partes sí. Pero en la mayor parte del mundo se está encareciendo los alimentos, se está quedando caro. ¿Por qué? A causa de las guerras, incluso. La guerra de Ucrania aumentó el combustible, también aumentó el trigo, la maíz, etc. Los derivados de maíz y los derivados del trigo. Entonces, el hambre está también a las puertas, hermanos. Entonces estamos en esta época, el 4º sello del Apocalipsis. En esta época se prevé muchas guerras para matar personas. Muchas guerras. Entonces esto ya nos hace ver que sí, probablemente tendremos guerras aquí. Porque estamos en el mundo, ¿cierto? Bueno, y la otra cosa que quería vincular a esta profecía del 4º sello, la cual
estamos viviendo, o sea, aquí entrando en el cuarto sello, quería vincular la profecía de Apocalipsis 12 para que podamos comprender algunas cosas. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Apocalipsis 12, versículo 1 dice: Pudo entonces verse una gran señal en el cielo, y apareció una mujer cuyo vestido era el sol, y la luna debajo sus pies. Primeramente, la visión aquí es simbólica. La mujer representa a la esposa del Cordero, la iglesia también. Pero esta iglesia es diferente de la que apareció en Apocalipsis 6. Esa iglesia es pura porque está vestida del sol. El sol de justicia es Jesús. Y tiene la luna bajo sus pies. O sea que el diablo ya no puede tentarla más. ¿Por qué? El sol de justicia es el astro. El sol es el astro que gobierna el día. La luna el que gobierna la noche. Entonces aquí, por contraste, podemos comprender ya que si ella está vestida de Jesús, el diablo está bajo sus pies porque no tiene poder contra ella. No puede tentarla. ¿Ok? Pero ¿qué esto tiene que ver con la guerra? Bueno, vamos a ver enseguida. Y ahí dice, estaba bajo sus pies, y en su cabeza llevaba una corona de 2 estrellas, y estaba encinta, versículo 2, estaba encinta y gritaba con dolores de parto por la angustia del alumbramiento. También pudo verse en el cielo otra señal. Entonces, otra señal. Apareció un dragón rojo. El dragón es el propio diablo. Habla también en el propio Apocalipsis 12. El dragón fue lanzado. El dragón, la antigua serpiente llamada Diablo y Satanás. Entonces el dragón aquí es el diablo. Pero, el dragón, él tiene un representativo aquí. Apareció un dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y con una diadema en cada cabeza. Las cabezas de esta bestia, de este animal, representan 7 reyes. Esto está en Apocalipsis capítulo 17, versículo 10, si no me equivoco. Voy a ver. Bueno. No tengo Biblia aquí cerca. Apocalipsis capítulo 17, en el versículo 10, versículo 9 y después 10. Aquí es para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Y son también 7 reyes. Los 5 han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. ¿De qué reyes está hablando? Bueno, ya hablamos esto en otros videos, en otros mensajes, y no conviene a nosotros repetirlo todo otra vez. Entonces, les voy a dar la interpretación. Si alguien tiene duda, pues busque algo que hable sobre Apocalipsis 17. Estos 7 reyes que aparecen, o sea que las 7 cabezas son 7 reyes. Estos 7 reyes, ¿de qué reyes se están hablando? Se está hablando de los reyes del Vaticano. Que a partir de 1929 el Vaticano pasó a ser un país. Y bueno, desde ahí se cuentan 7 papas. Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, si no me equivoco, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Bento XVI y Bento XVI. Bueno, Bento XVI fue el 7º rey, el cual duró poco tiempo, como decía la profecía. ¿Qué esto tiene que ver? Bueno, si las 7 cabezas son 7 reyes, son los 7 papas últimos, los 7 últimos papas antes de Francisco, fueron los 7 reyes. Aquí aparecen las 7 cabezas ya coronadas, las 7 cabezas de la bestia ya con las coronas. Esto está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. También pudo verse otra señal. Apareció un gran dragón rojo
con 7 cabezas y 10 cuernos, y con una diadema en cada cabeza. Entonces, había ya su diadema en cada cabeza. Entonces, quiere decir que Apocalipsis 12 sucede en algún tiempo después del séptimo rey. ¿Ok? Si el séptimo rey fue Bento XVI, que murió en el final de 2022, entonces Apocalipsis 12 sucede en nuestra época. ¿Ok? También sucede en nuestra época. Está sucediendo. ¿Y qué está pasando? Bueno, vamos a ver. ¿Qué está pasando? ¿Qué dice ahí que va a pasar? Dice así: con su cola, ahí hablando del dragón, con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Luego el dragón se colocó frente a la mujer. Primer punto. Cuando el dragón, la bestia y el animal representan un reino opresor. Esto está en Daniel capítulo 7, versículo 23. ¿Ok? El dragón representa un reino, un gobierno perseguidor, opresor. Entonces, esto significa que los gobiernos empezarían a convertirse en dictatoriales o más duros en relación a la población civil normal. ¿Ok? Hemos visto esto ya en alguna esfera ya, ¿verdad? Pero el dragón, cuando aparece el dragón ahí, que arrastró con su cola, esto representa que por medio de decretos de ley, el gobierno va a derribar muchos de los siervos de Dios. Cuando habla de las estrellas del cielo, está hablando de los líderes de la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, si no me equivoco, que las estrellas son los ángeles de las iglesias, los mensajeros de las iglesias. Entonces, vamos a empezar a ver gobiernos más direccionados a la religión también, pero más duros en sus decisiones y leyes. Pues bien, pero esta es una parte de lo que está pasando, ¿verdad? En el versículo 5 dice: la mujer dio a la luz a un hijo varón, el cual gobernará todas las naciones. Acuérdense que la mujer, la iglesia verdadera, que guarda los mandamientos por la fe de Cristo Jesús, estaría encinta para generar un varón. ¿Qué esto significa? Y tenía dolores de parto para dar la luz a un varón. La Biblia habla en Gálatas que Pablo sentía como dolores de parto hasta que Cristo fuese formado en la iglesia. ¿Ok? Entonces, el sentir el dolor de parto es justamente aquella angustia de buscar obedecer a Dios a todo punto esclarecido y el sufrimiento que esto involucra, la preocupación, ¿verdad? Pero la Biblia habla que la iglesia va a conseguir. La iglesia va a conseguir generar Jesús en sí. O sea, Cristo va a ser generado dentro de cada miembro de la iglesia. Y esto es importante. Entonces, estamos viviendo. Vamos a hacer un resumen para poder seguir. Y ahí nosotros vamos a conseguir entender lo que vamos a leer ahora. Bueno, estamos en el tiempo del Apocalipsis 6, que es el cuarto sello, donde habrá guerras, pestilencias y hambres. Ok. También estamos en el tiempo de Apocalipsis 12, donde la iglesia verdadera, que guarda los mandamientos de Dios por la fe de Cristo Jesús, está buscando obedecer a Dios, y los gobiernos se están convirtiendo en gobiernos más dictatoriales, más duros, ¿verdad? Y volviéndose a la religiosidad también los gobiernos. Hoy estamos viendo muchos cristianos entrando en la política. Esto no va a terminar muy bien. ¿Ok? Estamos viendo también el gobierno norteamericano queriendo imponer un día de descanso, o sea que legislar sobre la ley de Dios. Es eso. Imponer un día de descanso a través del proyecto de ley 2025. ¿Verdad? Esto y no es el gobierno de izquierda que lo está haciendo, es el gobierno de derecha. Entonces, tanto uno como otro se están poniendo fuertes y decididos en sus cuestiones. ¿Ok? Pues bien, entonces aquí ya
ya podemos dibujar el escenario que estamos viviendo. Entonces, la chance, o sea que la probabilidad de haber guerra en nuestro continente es alta, porque estamos viviendo en un ambiente propicio para esto, que la profecía apuntaba ya a esto. ¿Ok? Ahora, vamos a mirar hacia atrás, para ver qué pasó en el pasado y por qué vino la guerra, y si va a venir para nosotros. Vamos a abrir en el libro de Oseas, y vamos a analizar Oseas capítulo 13, versículo 1. Y vamos a analizar algo que pasó con los judíos. Sí, todo esto fue escrito para nuestra enseñanza. ¿Qué es lo que pasó con ellos? ¿Y por qué pasó? ¿Y qué va a pasar con nosotros? Oseas, capítulo 13, versículo 1. Dice, Efraín era muy importante en Israel. Cuando hablaba, había temor. Pero murió por haber pecado con Baal. Baal es un representativo aquí de dioses falsos, de falsa doctrina, falsa adoración. ¿Ok? Entonces, no importa lo importante que sea la iglesia, si peca en contra del Señor, pues peca. Y si se muere en el pecado, si no hay arrepentimiento, infelizmente no hay vuelta atrás. Pero esto se aplica también a naciones, a pueblos. Nosotros somos el pueblo de América, de Sudamérica. Pueblo castellano, pueblo portugués, pueblo español. Pero somos un continente que somos muy parecidos en cultura y bueno, etc. Aquí todos se entienden, todos hablan una lengua que se pueden entender. Entonces es como si fuese una parte del mundo, por ejemplo, diferente de Europa, que hablan todos idiomas diferentes. Aquí no. Es como si fuese una sola grande nación. No lo es. ¿Ok? Pero es como si fuera un solo pueblo. Porque las culturas son iguales, son parecidas. ¿Verdad? Y también un pueblo altamente religioso y cristiano. Se dice por lo menos. ¿Ok? Entonces se aplica esta cuestión de Israel a nosotros, a Paraguay, a Brasil, a Uruguay, Argentina, a todas las naciones de nuestro continente, a todas las naciones del mundo, pero hoy estamos hablando de nuestro continente. Sigamos entonces. Quiere decir que Israel, o sea que Efraín pecó, ¿verdad?, contra Dios. Versículo 2. Y ahora añadido más a su pecado, pues con su plata, según su entender, se ha hecho imágenes fundidas de becerros, ídolos fabricados por artífices, piden a la gente que se ofrezca sacrificios y los besen. Hermanos, eso aquí no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué es lo que se ve en las culturas de Sudamérica? Si no son imágenes de yeso, de hierro, de madera. Son ídolos. La Biblia es clara en el segundo mandamiento: no harás imágenes ni las servirás. Es clara. Pero Sudamérica ha vuelto las espaldas a Dios y no el rostro, como dice. Ha vuelto las espaldas al mandamiento del Todopoderoso. Paraguay, por ejemplo, es un país grandemente católico. Brasil también. Los otros países de Sudamérica, peor. Han vuelto hacia atrás. Venezuela, lo que está queriendo guerrear, la misma cosa. O sea que dio las espaldas a Dios para su mandamiento, para que lo que Él desea. Hicieron lo mismo que hicieron los israelíes. Pero vamos más allá. Dice así: por lo tanto, versículo 3, por lo tanto, desaparecerán como la niebla matutina, como el rocío de la madrugada, como tamo que el viento arrebata de la era, como el humo que sale de la chimenea. Yo soy el Señor tu Dios. Versículo 4, ¿verdad? Yo te saqué de Egipto,
No conocerás otro Dios fuera de mí, pues yo soy tu único Salvador. Yo te conocí en la aridez del desierto y los cuidé, y ustedes comieron hasta saciarse, pero luego su corazón se llenó de soberbia y se olvidaron de mí. Algo nuevo. Hubo continente con más paz que este, con más prosperidad que este. Mientras otros países se hundían en la guerra, en el hambre, en la pestilencia, nosotros aquí tenemos una vida de rey. Tenemos una vida de libertad. Tenemos prosperidad. Tenemos libertad religiosa. Podemos servir a nuestro Dios, pero no lo hacemos muchas veces. Y Dios dice la misma cosa: yo soy tu Dios, yo te cuidé. Pero cuando llenaste la pancita, cuando te saciaste, te olvidaste de mí. El continente americano se está olvidando de los mandamientos del Todopoderoso. Y hasta aquí ya no hace falta más hablar más. Creo que todos ustedes ya entendieron de lo que se trata. ¿Dios va a permitir que venga la guerra? ¿Sí o no? Vamos a ver. Vamos a leer en el versículo 7. Por lo tanto, yo voy a ser para ellos como un león, y voy a echarlos en el camino como un leopardo. Voy a buscarlos como una osa que ha perdido sus cachorros. Cuando los encuentre como león, los desgarraré las fibras de su corazón y los devoraré, y despedazaré como una fiera salvaje. Tú, oh Israel, tú, oh continente americano, te has corrompido a pesar de que contabas con mi ayuda. ¿Dónde está tu rey? Que venga a protegerte todas tus ciudades. ¿Dónde están los jueces y el rey, los príncipes que me pediste? En mi furor te di rey, y en mi ira te los quité. Aquí Dios empieza a hablar, claro como el agua. El continente americano va a sufrir con guerras, con pestilencias y otras cosas más, porque ha abandonado a su Dios. Un lugar donde hay libertad, donde todos tienen acceso libre a la palabra verdadera de Dios, pues han vuelto las espaldas a Dios. Bueno, si la guerra de Venezuela va a suceder, yo no sé. Pero que va a suceder una guerra aquí, y no va a tardar, porque ya es tiempo. ¿Por qué estoy hablando que es tiempo? No se olviden de la mujer que está encinta. Versículo 16. Porque esto nos hará entender algo. Vamos a leer Samaria quedará asolada por haberse rebelado contra su Dios. Sus hombres caerán a filo de espada y sus niños serán estrellados contra el suelo, y sus mujeres encintas serán abiertas. Entonces aquí Dios pronuncia el mal sobre aquellos que le dan las espaldas. Pero hay algo más que quisiera leer con ustedes, y esto nos dará bastante noción por qué esto está sucediendo y por qué esto va a suceder. Del versículo 13 dice así: es un hijo poco inteligente que al momento de nacer no se encuentra la salida. Esta es la versión de Reina Valera contemporánea, Oseas capítulo 13, versículo 13. Es la misma cosa, pero con un lenguaje un poco más claro. Dice así: es un hijo poco inteligente que al momento de nacer no se encuentra la salida. Por eso le sobrevendrán dolores como mujer parturienta. Por eso que yo he dicho, acuérdense de la mujer parturienta. Llegó el tiempo
de nacer. Pero él no está listo. No sabe a dónde va. Y este es el problema. Nosotros estamos viviendo en un tiempo exactamente propicio para la guerra, para la confusión. Tiempo apuntado por la Biblia en Apocalipsis 6, Apocalipsis 12. Y aquí estamos nosotros. Y se vienen las guerras, se vienen las complicaciones. ¿Y cómo estamos? Bueno, que las naciones dieron la espalda a Dios, esto no hace falta que hablemos más. Pues adoran a sus ídolos, abandonaron los mandamientos de Dios, principalmente el primero, el segundo y el cuarto mandamiento. Abandonaron los mandamientos de Dios. Además de haber sido bendecidos por Dios, por la prosperidad, por la paz que aquí reina, pero aún así no quieren obedecer. Y Dios enviará la espada. Y a nosotros, que no seamos nosotros como hijos de poca inteligencia, como hijos ignorantes. Miremos a nuestro Salvador y busquémosle a Él para vivir como Él, para que Él pueda nacer en nosotros. Porque si la guerra va a suceder aquí, sí, va. ¿Cuánto va a tardar? No sé, pero no mucho. Pronto vendrá, porque ya es tiempo. Y en este tiempo, Dios permitirá que vendrán estas circunstancias difíciles, porque ahí muchos volverán a Él. Aún así, Dios es misericordioso. Bueno, y para finalizar nuestro mensaje de hoy, ¿qué debemos hacer? ¿Dónde buscar? Bueno, ¿cómo tener esperanza? ¿Qué pasará con nosotros? Vamos a abrir en Juan capítulo 16, versículo 1. Dice así: les he dicho estas cosas para que no tengan tropiezos. Ustedes serán expulsos de las iglesias y llegará el momento en que cualquiera que los mate pensará que rinde un servicio a Dios. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue ese momento se acuerden de que ya se le había dicho. La obra del Espíritu Santo. ¿No les dije esto al principio? Porque yo estaba con ustedes. Versículo 20. De cierto os digo, ustedes llorarán y lamentarán, mientras el mundo se alegrará. Eso es importante. Nosotros que estamos buscando a Cristo, al principio estaremos sufriendo quizás persecuciones, quizás privación, quizás hambre, quizás. Pero el mundo estará viviendo normalmente en muchas partes. Las personas que están en el mundo aparentemente estarán tranquilas en este tiempo. Y nosotros preocupados, sufriendo una persecución aquí, una privación allí. Pero ¿qué pasará? Además de que esto venga sobre nosotros. Versículo 20 todavía. Pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. Cuando la mujer da a luz, siente dolor, porque ha llegado su hora. Este es el momento que estamos. Pero después que ha dado la luz al niño, ni se acuerda de la angustia por la alegría de que haya nacido un hombre al mundo. Entonces aquí ilustra lo que va a pasar con nosotros. Hoy quizás estamos preocupados y aprensivos y quizás sufriendo, pero cuando Cristo sea formado en nosotros, todo esto va a pasar. Nada más va a importar en este mundo. El Espíritu de Dios estará aquí y la paz de Cristo estará aquí. Y nosotros seremos capacitados y enviados a trabajar por Cristo y vivir por Él. Y las guerras, sí, sucederán, pero nosotros no somos más de este mundo. Versículo 22. También ustedes ahora están tristes, pero
Pero yo los volveré a ver, y su corazón se alegrará, y nadie les arrebatará su alegría. En aquel día no me preguntarán nada. Y entonces Cristo habla de la esperanza. Bueno, aunque pasemos algunos problemas aquí, en aquel día, cuando Él venga, estará todo bien. Estará todo listo. Estaremos todos felices y nadie nos quitará nuestra alegría. Y Él sigue diciendo, hay un punto, y dice, de cierto os digo, que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Si nosotros somos obedientes a Dios, pedimos todo lo que queremos en el nombre de Jesús, recibiremos. Y esto también es un aliento para nosotros, que estamos por entrar en tiempos difíciles. 24. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría se vea cumplida. Estas cosas los he hablado, para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, viene la guerra, viene el problema, ok. Pero también viene el dolor de parto. Y si nosotros buscamos a Dios, Cristo nacerá en nosotros. Y Él nos promete darnos paz por medio de la confianza en Él, porque Él ha vencido. Nuestras almas serán salvas por Él, si confiamos en Él. Ahora, no debemos de ninguna manera buscar defendernos con la espada. No, aunque venga la espada sobre las naciones, nosotros no tomamos espada. La Biblia dice en San Mateo capítulo 26, versículo 52. Entonces dijo Jesús, vuelve tu espada a su lugar. Quien esgrime la espada, muere por la espada. Nosotros no nos metemos, ni tomamos partido de un lado u otro, porque nosotros no somos de la espada, nosotros somos de Cristo y vivimos por Él. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice así. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo, y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas. Y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Puesto que, versículo 11, puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa, dedicada a Dios, y esperar con ansias la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Amén. Estaremos juntos con Jesús después que todo esto pase. Tendremos guerras, tendremos problemas, tendremos el dolor de parto también, pero no seamos los hijos ignorantes. Busquemos generar a Cristo en nosotros, para que el niño nazca en nosotros. Cristo, el varón que reinará sobre el mundo con bastón de hierro. Amén. Pues bien, este es el mensaje de hoy. Y de ninguna manera este mensaje debe preocuparte con relación a las guerras o algunas cosas así. ¿Por qué? Porque Cristo nos promete protegernos y ayudarnos si somos obedientes a sus mandamientos. ¿Por qué? Porque no tiene cómo protegernos si nosotros no le damos oído. Pero si le damos oído, Él no solo nos protegerá, como nacerá aquí en nuestros corazones, y nos hará heredar la vida eterna. Bueno, si este mensaje ha hablado contigo, no dudes en entrar en contacto con nosotros y pedir oración, pedir auxilio por tu vida espiritual. Pero, si ha hablado contigo, puedes cerrar tu ojo ahora conmigo y podemos hacer una oración. Y el Señor Jesús hablará contigo y te fortalecerá ahí donde estás. Vamos a orar.
Señor Dios y Padre nuestro, agradecemos por el mensaje que nos has enviado. Ahora, Dios, enséñanos a buscar a tu santo nombre y que Jesucristo venga a nacer en nosotros. Y que no seamos hijos desobedientes e ignorantes. Y que no sigamos la apostasía de las naciones, para que no venga sobre nosotros también la muerte espiritual. Señor, te pido, oh Dios, que vitalice cada persona que me oye hoy, aquel que te ha buscado de corazón, aquella persona que ha sentido tu mover y que ha sentido que tiene que hacer un compromiso contigo. Hazlo, Señor, con ella, y que ella sea atraída a ti, y que sea ella puesta juntamente con tu pueblo. Que el Señor pueda bendecir a cada uno que me oye hoy. Bendecirme también a mí, Señor. Perdóname y dame tu Espíritu. También unge con tu Espíritu a todos aquellos que lo desean y que lo están pidiendo. Esto te pedimos, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Ese es el mensaje de hoy. Espero que Dios te bendiga, a ti y a toda tu familia. También, si usted quiere ayudarnos a difundir el mensaje para el último tiempo, no dudes en entrar en contacto con nosotros. Tenemos folletos virtuales que son gratuitos. Usted puede estar llevando, o sea que pidiendo, y se estará enviando a usted, y usted puede compartir con tus amigos. También usted puede entrar en el sitio web. El enlace estará en la descripción. Y compartir también el enlace del sitio web. Ahí hay muchos mensajes, videos, hay estudios bíblicos, hay mucho material que seguramente va a acrecentar en tu vida espiritual. También puedes compartir este video con aquellos que a usted le gusta, que amas, con todos tus amigos, tus contactos, si es que ese mensaje habló contigo. Amén. Y que Dios pueda darnos cada día más su fe y también su espíritu. Bendiciones a todos. Les agradezco. Otra cosa, si necesitan oración, pueden entrar en contacto conmigo también. Estará el número de WhatsApp en la descripción del video. Usted podrá hablar conmigo y estaremos orando al Señor para que Él pueda bendecir tu vida. Si quieres recibir también una visita de un obrero, si estás en otro país, puedes entrar en contacto y hablaremos. Y si es de la voluntad de Dios, vamos a viabilizar un viaje, una visita a usted. Que Dios pueda bendecir a cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.